¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión del Festival del Libro Medieval 2021, organizado por Ardemac, el Fondo de Cultura Económica y Educal. Yo soy Ania Mendoza, integrante de la Asociación Recreacionista de la Edad Media, Alianza de Caballeros, Ardemac, y el día de hoy seré su anfitriona. La charla de hoy es titulada Instrumentos y sonidos en tiempo de Alfonso X, porque justamente este año celebramos el 800 aniversario del nacimiento del rey llamado El Sabio. Y este fue un monarca muy importante para la historia mundial, ya que ha sido gracias a él que tenemos muchas referencias de la vida, usos y costumbres de la España medieval. Y bueno, pues entre esa herencia que nos ha dejado, pues está la música. Y bueno, para esta charla nos honramos con la presencia de 2 increíbles andaluces, que son un faro, me parece, en la recreación histórica musical. Bienvenidos, Sara Marina y Emilio Villalba, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy contentos de estar aquí charlando contigo y para el festival. Encantado de estar con vosotros desde la otra orilla. El placer es todo nuestro. Ellos son músicos, investigadores, cuentacuentos, bueno, hasta hacen diseño textil maravilloso, gráfico, bellas ilustraciones, hacen un poco de todo, ¿eh? Y digo yo, bueno, pues, ¿quién mejor para hablarnos de la historia española medieval y de su música que ustedes? Y bueno, ustedes crearon la Fundación Instrumentos Musicales con Historia, y si tengo entendido, este es un proyecto que tiene desde el 2017, pero, ¿podrían hablarnos un poco más de él? ¿Qué es lo que hace esta fundación exactamente? La Fundación Instrumentos Musicales con Historia la creamos con un objetivo que fue el de poner en valor la música antigua, que ya la ponen en valor todos los músicos del mundo, pero bueno, nosotros poner nuestro pequeño grano de arena con la colección de instrumentos que tenemos, porque sí es verdad que somos unos apasionados de los instrumentos históricos y bueno, a lo largo de todos los años que hemos estado tocando y ahora que estamos tocando juntos, pues tenemos ese interés de ir, de aprender a tocar y de reconstruirlos pues para que todo el mundo los conozca. Y entonces a través de la fundación ahora mismo lo que estamos haciendo fundamentalmente este año son exposiciones temporales de las colecciones de instrumentos que al tener 60, no 60, pues la vamos haciendo temáticas. Y este año, como no, siendo el aniversario de Alfonso X, estamos moviendo la exposición de los instrumentos que aparecen en las cantigas de Santa María. Eso está muy interesante. Y díganme, estos instrumentos, me imagino que están basados justamente en esos mismos códices y en otras fuentes, supongo. Sí, la tarea de reconstruir, como a mí me gusta llamarlo, es a través de la iconografía que se conserva, ver en esa imagen bidimensional cómo podría ser un instrumento en 3 dimensiones y que sea funcional para hacer música. No solamente nos tenemos que basar en lo que es una imagen o lo que es una escultura, también hay muchos textos. Afortunadamente ya se están empezando a traducir muchos tratados en árabe que hasta la fecha no podíamos conocerlos y nos dan mucha información de la práctica musical, porque si no sería muy frío coger una imagen simplemente a hacer ese instrumento, pero ¿cómo se toca? ¿Cómo es la manera en que hay que hacer esa música? ¿Cómo afinarlo? ¿Cómo mostrar música? ¿Cómo sentirla? Entonces es un puzzle que se compone primero de esa iconografía, que en el libro de las cantigas de Santa María, la verdad es que es fabuloso porque hay un montón de dibujos y de miniaturas donde aparecen representados los instrumentos que servían para hacer música en ese momento, sino que también se completa
con esos textos, como decía, literarios, donde se muestran esas tertulias, esos mini conciertos, esas composiciones de los trovadores de la época, que nos dan muchas pistas para poder reproducir lo que sería esa música del siglo XIII. Ya, perdón, ¿y acaso todo el mundo tiene acceso a ese tipo de fuentes? Eh, ¿Cómo es que las consiguieron ustedes? Bueno, todo es cuestión de que un libro te lleva a otro y otro te lleva a otro, ¿no? Normalmente, ahora tenemos una costumbre que está bien, pero yo creo que es manca, ¿no? Le falta todavía mucho, mucho que completar, como es Internet, que en Internet hay muchos blogs, está la Wikipedia, se puede leer mucho, pero en los libros es donde está de verdad el conocimiento auténtico, porque es donde están también las notas a pie de página, y en esas notas a pie de página una fuente te lleva a otro libro, buscas ese libro te lleva a otro, con lo cual es como una madeja que se va deshaciendo conforme vas leyendo, 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 leyendo. Nosotros tenemos aquí una biblioteca de prácticamente unos 1000 libros de historia medieval, y con lo cual se puede ir consiguiendo mucha información con mucho esfuerzo y mucho tiempo también de lectura, ¿no? Pero yo creo que es interesante porque mientras más lees, más vas conociendo y se puede recomponer ese puzzle, ese mosaico de teselas dispersas a lo largo del tiempo para recomponer la música antigua. Por lo tanto, yo creo que es fundamental eso, la iconografía y también las fuentes escritas para conocer otros datos que la pintura no te los puede mostrar. Por supuesto, y allá en España, bueno, ustedes tienen esa cercanía, ¿no? Con muchas de esas fuentes, me imagino, eh, pues, tal vez no tocarlas tal cual, pero sí poder observar más que solamente en los libros, ¿no? De este lado, por ejemplo, tenemos un poquito esa limitante. Nosotros podemos ver los libros, pero no podemos acercarnos tanto a detalle como para poder, reproducir siempre tan fácilmente. Bueno, hemos visto, o bueno, personalmente he visto alguno de sus maravillosos videos, y en ellos, pues, obviamente, los protagonistas son los instrumentos, ¿no? Y quisiera saber si podrían explicarnos, un poco más de cómo funcionan, su colección. Es decir, no nada más, bueno, ya nos dijeron que son 60 aproximadamente instrumentos, pero quisiera saber, ¿ustedes los diseñaron, los mandaron a hacer, ustedes los hacen? ¿Cómo lograron obtener tantos? Bueno, hay un poco de todo. Hay instrumentos que ya están construidos y que hemos ido comprando, ¿no? Pero la mayoría es un trabajo con el luthier. No somos constructores, somos músicos, pero es verdad que Emilio participa en todo el proceso de construcción, desde la elección del diseño a partir de una iconografía o de una ilustración. Y nada, con el luthier, que es realmente el que sabe, ¿no? cómo construirlo, pues van dándole forma. Sí, es un trabajo conjunto con el artesano, ¿no? Nosotros partimos de un trabajo de investigación a partir de un repertorio concreto, ¿no? Una música concreta. Para poder darle voz se necesitan los instrumentos concretos de la época, ¿no? Si vamos a hacer música del siglo XIII, música del siglo XIV, que hay pistas, están las partituras, están las pinturas y algo de, por supuesto, de información teórica de cómo podría ser esa práctica musical. Pero la forma más cercana para poder reproducirla es reconstruir un instrumento de la forma más fiel posible a la herramienta de trabajo que tenían esas personas a la hora de hacer música. Entonces nosotros, una vez que seleccionamos un repertorio, entramos en esa pregunta de qué instrumentos necesitamos, ¿no? Que somos inquietos, nos gusta aprender de todo tipo de instrumentos, y hacemos ese esfuerzo de incluso aprender a tocar instrumentos que no han estado en nuestras manos en la vida. Entonces seleccionamos que si una viola, que si una guitarra medieval, y nos planteamos cómo tiene que ser, ¿no? ¿Qué forma son las exactas
porque también partimos de un arte medieval que no es un arte realista, un arte muy conceptual desde la Edad Media hasta que volvemos a la etapa del Renacimiento, donde otra vez vuelve el realismo en la pintura. Por lo tanto, esas reproducciones siempre tienen un componente de duda, ¿no? De esas proporciones, de esa forma, y hay que intentar cortar que puede ser fantasía del artista y que puede ser la realidad de ese instrumento. Una vez que tenemos eso claro, lo pasamos a un plano, buscamos los materiales, qué maderas son las que habría en el momento. Siempre tratamos de reconstruir un instrumento con las maderas autóctonas de la zona. No vamos a usar maderas que después con todo el comercio posterior ya han estado fluyendo por todas partes del mundo. Y una vez que ya tenemos los materiales, las cuerdas de tripa, se ensambla el instrumento y buscar cómo afinarlo. Entonces, es un trabajo complejo que cuando ya está todo construido y se da la primera nota, es un proceso mágico, ¿no? Y que el instrumento cobra vida y la música que estaba dormida en un pentagrama, en una partitura antigua, también vuelve a sonar. No sabemos con qué exactitud histórica, siempre tenemos que tenerlo en cuenta, pero al menos un acercamiento si pensamos que tiene, ¿no? El instrumento con materiales, con formas de la época, con la partitura, algo sí estamos llegando a reproducir. Y bueno, me surge una pregunta en este momento. ¿Cómo es que distinguían antiguamente, por ejemplo, en la época de Alfonso, estos sonidos, estos instrumentos? Como digo, porque actualmente sabemos que están los instrumentos de viento, los instrumentos, pero ¿era la misma categorización en aquel entonces? Es una buena pregunta y difícil de responder porque actualmente estamos muy acostumbrados a una organología muy estable, muy compleja, tanto en el mundo de la orquesta sinfónica como en el mundo de la música pop o la música rock, donde tú dices guitarra, flauta, bajo, batería, todo el mundo lo tiene súper claro. Anteriormente no existía una industria de la música ni unos estándares y hay muchos instrumentos que no estaban medidos dentro de una familia. Por ejemplo, las violas se podían tocar con arco o se podían tocar con plectro, solo había que cambiar un poquito los puentes que tiene o la forma. Es decir, era una caja con un mástil donde se tensan cuerdas y lo mismo puede servir de una forma que de otra, porque no existe esa industria de la música. Y también hay que entender que los instrumentos eran unos objetos muy tecnológicos para la época. Es decir, era lo máximo que podían construir en aquel momento, como las zanfonas, las arpas, los salterios. Conseguir ese nivel de perfección sonora era algo tremendamente complicado y complejo y al alcance de muy pocos. Serían tremendamente caros esos instrumentos en la época. Claro. Y bueno, aquí hay otra cuestión que nos surge en México, porque el aprendizaje de la música medieval antigua es, por llamarlo de alguna manera, un poco, limitado, justamente por la cercanía que hay, sobre todo en el desarrollo justo de estos instrumentos. Allá en España, ¿hay alguna escuela, academia, que sea experta o ustedes decidieron ser autodidactas, llegar a esto por sí solos? ¿Cómo fue que llegaron a hacer este tipo de música? Escuelas oficiales no hay. Solamente en el conservatorio se estudia lo que es la viola da gamba. Llega la época del barroco. Pero así como tal, escuelas no. Sí hay algunos cursos que se dan en España impartidos por profesores, por músicos, musicólogos, ¿no? Y músicos que están especializados en la música antigua. Nosotros somos autodidactas. Guau, Simplemente cuando compramos, adquirimos un instrumento, pues nada, lo cogemos y empezamos a tocar Lo y esperamos con sacarle él. todo el sonido que podamos y intentamos darle e imaginar el sonido que tendría en la Edad Media. Sí, realmente en los currícula de los colegios, de los institutos y del propio conservatorio, que como decía Sara, se estudia viola da gamba o vihuela
o laúd barroco, tiorba, ya empezamos desde el siglo XVI en adelante, ¿no? No hacia atrás. Es muy complicado poder conocer la música porque los libros simplemente la obvian. Cualquier libro de música en España sobre música medieval termina en la época antigüedad greco-latina, empieza el gregoriano y de ahí saltamos ya al Trecento, Quattrocento italiano, ¿no? Todo lo que es la música al andaluz, las cantigas se pasan muy por encima y es muy complicado en la formación académica que puedan conocer este tipo de música, que estamos hablando de 800 años de historia. Una música que en tiempo, si nos fijamos y comparamos con otras ramas del arte, de la historia del arte, arquitectura, pintura, escultura, que fueron evolucionando desde los siglos VI hasta el XVI, la música también iría evolucionando, obviamente, al igual que evolucionan las casas, la forma de vida, los tejidos, las ropas, las comidas, todo va evolucionando. Sin embargo, la música pega un salto y se colapsa, o se condensa, mejor dicho, en esos siglos como un solo estilo. Para nosotros eso es una gran falacia de la historia de la música y falta mucho por recomponer y mucho por hacer, ¿no? No es lo mismo hacer una música medieval de las primeras jarchas mozárabes españolas que hacer una música justo en el momento de la toma de Granada, donde ya estamos casi en el Renacimiento español y todavía estamos hablando de música andalusí. Pero retomando el tema de si nosotros tenemos un mayor acceso a lo que es la música medieval y por estar aquí en España, yo creo que no, que hoy día con internet y con los libros y bueno, salvo los cursos que se puedan dar por expertos, ¿no? Pero creo que se puede aprender música medieval en cualquier parte del mundo. Recuerdo un amigo músico de Alemania que vino a España, concretamente a Granada, buscando partituras de la música andalusí. Y nosotros, ¿sí? Digo, pues dímelo dónde está, porque yo no lo he visto en mi vida, ¿sabes? Claro, cuando llegó, se quedó muy decepcionado. Es que no existe. Dice, no hay. Digo, no claro, no hay. No existe ni una sola partitura de música andalusí que se conserve a día de hoy. Por eso, a lo mejor allí pensáis que nosotros tenemos de todo y no, hay que investigar un poquito, ¿sabes? Hay que buscar. Wow, qué impresionante el trabajo que hacen ustedes. Y bueno, para mostrar un poco el maravilloso trabajo que hacen Sara y Emilio, vamos a ver un pequeño extracto del microconcierto que, si les interesa a la audiencia, pueden apreciar completo en su canal de YouTube. Así lo pueden encontrar como Emilio Villalba. Y antes de ver este pequeño videito, quisiera invitar a todos los que nos están viendo para que envíen sus preguntas o comentarios para nuestros invitados internacionales de este Festival del Libro Medieval 2021. Regresamos después de escuchar esta bella pieza.
Y bueno, me gustaría que nos hablaran acerca de esta pieza que acabamos de escuchar y los instrumentos que acabamos de ver, porque, insisto, esos creo que son como los protagonistas. Bueno, mira, precisamente está aquí detrás nuestra uno de los instrumentos que participan en el vídeo. Esto es un laúd primitivo, ¿no? A ver, así se ve mejor. Está hecho de una sola pieza de madera de cedro que se ahueca, luego se cierra con una tapa de piel y tiene esta parte que es el cordal, donde se anudan las cuerdas, el puente, que es el que transmite el sonido de las cuerdas a la tapa, y las clavijas, que son para tensar, que se anudan por dentro. Esto está basado en iconografía medieval, fundamentalmente de esculturas, donde se puede ver el instrumento por diferentes partes, ¿no? En la pintura los músicos lo están tocando así, o lo están tocando así, y es complicado saber realmente cómo sería, ¿no? Incluso el tamaño. Este tiene un buen tamaño para poder hacer música, que tiene aproximadamente unos 40 centímetros de longitud de cuerda vibrante, y es uno de los más fidedignos que tenemos, pues está también encordado en cuerda de tripa, con lo cual cuando llueve por aquí y hace humedad, es un poco complicado, que es tapa de piel, cuerda de tripa, y se suele desafinar bastante, pero bueno. Y como decía antes, mientras la reproducción sea lo más fiel posible a los instrumentos que podemos ver en las iconografías, el sonido, por lo menos del instrumento, nos va a acercar más. Es decir, si está reconstruido tal cual, esto que suena sería exactamente el mismo sonido que estaba escuchando el hombre o la mujer que podía tocar este instrumento hace 800, 900, 1000 años, ¿no? Un lado primitivo que muchas veces se tiende a pensar que los instrumentos, como en España tenemos esta controvertida historia de la conquista árabe, que todavía está muy en entredicho, se piensan que todos los instrumentos, como muchos de los elementos artísticos, venían de la cultura árabe, cuando no es así. Esto es la tambura grecolatina, esto ya existe en la cultura de todo el Mediterráneo, antes de que el mundo árabe se extienda con su estética y su estilo y su idioma. Ya hay muchas pinturas mucho más antiguas donde aparece este instrumento medieval, ¿no? Incluso en Egipto aparece este instrumento representado. Y bueno, esta pieza en concreto es una composición propia. Normalmente cuando me llega un instrumento empiezo a estar trasteando con él varios días, porque como sufro como una especie de enamoramiento, realmente, ¿no? Es esa ilusión de que llega a tus manos algo nuevo y poder tocarlo y ver cómo responde. Y muchas veces estoy tocando y le doy a la grabadora del móvil, porque a lo mejor estoy por la noche en la cocina, a solas con el instrumento, con la tranquilidad, intentando no molestar a los vecinos. Y surgen a veces el instrumento como si se comunicara contigo y te regalara una melodía. Y esa pieza en concreto fue un regalo del instrumento. No sé si me la inventé yo o fue que surgió durante la noche y afortunadamente le pude grabar con el móvil y ahí ha quedado, ¿no? Después la trabajo bien y ahí está. Wow, eso es increíble. Que creo que más que suerte era un poco de destino. Puede ser, puede ser. Y, oye, una pregunta, justamente viendo lo de las cuerdas, ¿qué tan difícil es, conseguir este tipo de elementos para crearlos? Digo, tú que estás un poquito más metido como con el diseño de los instrumentos. Sí, las cuerdas es lo más complicado. En los instrumentos de música medieval en España solo existe una sola tienda actualmente que venda cuerdas.
es Ars Antiqua, está en Madrid y tiene todas las cuerdas de diferentes grosores y durezas para los instrumentos. Hay artesanos y luthieres que las están empezando a construir de forma experimental, pero no las suelen comercializar, ¿no? Te pueden dar un juego para que las pruebes y esperemos que con el tiempo haya más gente que se anime a hacerlas, a fabricarlas, para que haya más oportunidad, ¿no? De gente que quiere experimentar con este tipo de sonido para que suenen. La alternativa en instrumentos de cuerda pulsada es el Nailwood, que es un material sintético, es nylon, pero que imita a la perfección la tripa, incluso en el color, que es un color amarillento, y el peso que tiene, y que es más estable porque es un material sintético. Y eso sí se puede encontrar en tiendas de música que te las venden, ¿no? Pero la tripa, como que todavía es muy complejo que lo trabajen otras tiendas distribuidoras y las fábricas es difícil acceder a ellas, ¿no? Aquila, Kirchner y Pyramid son las marcas que las fabrican, pero no las suelen vender al público en general. Sí, claro, pero como decías, no es el mismo sonido, no te estás acercando tanto como a lo que realmente queremos que se escuche, ¿no? Hombre, Y esto es lo más cercano a lo que tendría el hombre del medievo. Seguramente mejor hechas, porque también tendemos a pensar que las personas en la Edad Media, siempre, ¿no? Lo pensamos, ¿no? Que lo anterior, como que no disponen de la tecnología actual y que podrían ser menos ingeniosos. Sin embargo, es un error. Si no es gracias al ingenio de los anteriores, nosotros no estaríamos aquí con los avances, que no deja de ser un andamiaje y una superposición de conocimientos. Gracias a lo que uno ha aprendido, nosotros podemos aplicarlo y aprender más. Entonces yo pienso que los instrumentos medievales estarían muy, muy, muy bien construidos. De hecho, si no estuvieran tan bien construidos, la pintura no sería tan perfecta y la música, lógicamente, no habría tendido a esa evolución. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahorita que hablabas justamente sobre los ingenieros, se me viene a la mente, ustedes, digo, ¿qué tan difícil ha sido, poder grabar este tipo de sonidos? ¿Tienen ustedes un estudio? ¿Van a un estudio? ¿Cómo es que logran captar estos sonidos tan maravillosos? Lo grabamos aquí, lo graba todo Emilio y hasta ahora él es también técnico de sonido y con nuestros equipos lo grabamos aquí, en nuestro estudio en casa. La verdad, Wow. O sea, ustedes en verdad hacen de todo. la verdad es que de un CD solo la fábrica, lo que es sacarlo ya en formato CD, es lo único que dejamos sin saber a otra empresa, pero por ahora, bueno, desde el diseño de lo que es el CD, la grabación, la mezcla, todo, todo lo hacemos nosotros. Bueno, sobre todo Emilio. Sí, el tema de la grabación siempre es un tema complicado, ¿no? Porque esto no es un instrumento convencional y hay que pararse a escuchar cómo produce el sonido e intentar registrarlo de la forma más fiel posible a cómo lo escuchamos cuando lo tocamos en vivo y en directo, ¿no? La música cuando se escucha, nosotros escuchamos el instrumento, pero también estamos escuchando la sala que hay alrededor, ¿no? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y cuando un micrófono no tiene esa ventana de escucha que tiene un oído, ¿no? Nosotros cuando estamos en la calle hablando con una persona, alrededor hay multitud de sonidos, sin embargo, estamos centrados en la voz de la persona. El micrófono funciona de forma totalmente eh, aséptica, ¿no? Le da igual cómo suena el instrumento, entonces tenemos que intentar acortar y romper un poquito esa ecualización para que suene lo más fiel posible a lo que nosotros estamos escuchando, ¿no? Y es un proceso también muy interesante y que cuesta, y a veces con otros ingenieros de sonido que trabajamos, tenemos que tener también ese proceso cuando le pedimos ayuda. Oye, que estoy intentando grabar este instrumento
y cuando lo escucho en la grabación no suena tal como lo oigo. Dice, claro, porque tienes que quitar esta frecuencia, atenuar tal, subir, para que esta respuesta que da la piel en el aire quede registrada exactamente igual, ¿no? Con lo cual es un proceso complejo, pero muy entretenido también. ¿Y a qué retos se han enfrentado ahora que estuvieron con la pandemia para hacer sus grabaciones? Digo, porque tuvieron mucho tiempo, ¿no? Pero me imagino que también tuvo como su lado difícil. Sobre todo, el lado difícil era salir fuera, ¿no? En España estuvimos 3 meses encerrados, como aquel que dice, que aprovechamos para grabar el CD de La Juglaresa, y después ya pudimos empezar a dar conciertos con muy pequeños foros, a puertas cerradas, con lo cual era muy complicado. De hecho, tenemos una anécdota muy curiosa que va a quedar para la posteridad. De hecho, para un libro de anécdotas musicales que quiero escribir en breve, espero buscar el tiempo, por lo menos a diario, escribir un poquito, que fue en un pueblo muy cerquita, y aunque se podía salir a la calle, estaba el famoso toque de queda, de que a las 6 todo el mundo tenía que estar en su casa. Sin embargo, se estaba ya desarrollando actividad, y estábamos en un concierto que hubo que empezar más tarde porque como el aforo era muy reducido, las butacas con nombre y apellido, la gente entraba de uno en uno, lo sentaban. El comienzo se demoró aproximadamente unos 15 o 20 minutos, mientras que pudieron sentar, no sé si las 40 o 50 personas que podían entrar en un teatro, cosa que también era muy triste. Te ven un teatro muy grande con 40 o 50 personas sentadas cada una muy separadas con sus mascarillas y tal. Claro, nosotros no habíamos pensado que habíamos empezado 15 minutos más tarde y estamos haciendo nuestro repertorio tal cual. Y en un momento dado, cuando yo estoy presentando un tema, encienden todo el patio de butacas y nos dicen, no, el concierto ha terminado, todo el mundo fuera. Y fue una cosa además como muy violenta, ¿no? Y la gente saliendo, todo el mundo apresurado, nosotros también recogiendo rápido, no, que viene la policía y nos cierra. Y cosas que van a quedar para la anécdota, ¿no? Esperemos que no se vuelvan a repetir porque ha sido realmente complicado, ¿no? O las cancelaciones de las agendas de conciertos que se iban cancelando en cuanto había un brote o había restricciones nuevas. De un día para otro se cancelaba el concierto, con lo cual era complicado, ¿no? Porque no solamente tocamos nosotros, hay todo un equipo de personas detrás, ¿no? Desde los técnicos de la sala, los programadores, los que trabajan en el teatro, toda la venta de entrada, toda la impresión de carteles. En fin, ha sido una etapa complicada, pero afortunadamente se está logrando enderezar y ahora solo falta que no volvamos atrás nuevamente. Yo creo que por lo menos para mí, el haber vivido este año me ha hecho quizás pensar en la profesión de músico. Hasta ahora, bueno, aunque siempre hemos grabado discos y la verdad es que hacemos muchas cosas aparte de dar un concierto, pero sí es verdad que el 90% de nuestra actividad profesional es el concierto. Y cuando vivimos este año tan difícil en el que no podíamos salir a la calle o no se podían ofrecer conciertos al 100%, es cuando empiezas a pensar en, bueno, quizás hay que diversificar, quizás no te puedes centrar solo en dar un concierto. Y entonces ahora, por eso lo de las exposiciones, por eso hemos abierto muchos más caminos que nos enriquecen mucho más también y eso, pues, por si acaso. un colchón de salvaguarda. Y esta exposición apenas va a empezar, ¿cierto? Allá en Cádiz, me parece. Empezó en Cuenca, en la que está en... Sí, hemos empezado en Cuenca, seguido en Molina de Segura y ahora esta semana inauguramos en Cádiz el próximo fin de semana
en una ciudad que está muy cerquita de Cádiz capital, el puerto de Santa María, donde allí está el castillo de Alfonso X, o sea, la exposición va a estar encuadrada dentro de unas estancias que habitó el propio rey, con lo cual tiene mucho significado y quién sabe si nos visita su espíritu en algún momento. Yo espero no encontrármelo porque a mí me dan miedo los fantasmas. Nuestra idea es pasar por las ciudades en donde, bueno, que tienen un vínculo especial con Alfonso X. Pero sí es verdad que también cualquier ciudad enamorada de la música antigua y de la figura de Alfonso X también nos está pidiendo la exposición. Que la verdad es que es muy interesante, como cualquier actividad que se está desarrollando alrededor de su vida, su música y todo lo que él escribió. Sí, porque es el gran desconocido. Sin embargo, como te decía Ania, en los libros de historia en España, la Edad Media se pasa muy de puntillas, sobre todo en lo que es a nivel cultural y artístico. De hecho, es que todos los libros de historia se basan demasiado, creo yo, en coyunturas políticas, en guerras, en conflictos, en economía, sociedad. Y siempre, yo recuerdo cuando estudiaba que la parte cultural quedaba una paginita o dos paginitas, ¿no? Para aprenderte. Sin embargo, yo creo que es fundamental para el desarrollo humano. Y un personaje como el rey, que le pongan el rey sabio, por algo sería, ¿no? Y el legado que deja es fundamental para entender lo importante que podría haber sido en su momento la cultura musical, ¿no? Si no existiera música y ese interés en su reinado, difícilmente se hubiera producido ese libro con más de 12 trovadores que estaban a su lado, traductores, pintores, iluminadores, compositores, gente que sabía escribir música en una sociedad donde el analfabetismo era lo más común. El que sabía música tenía que ser un prodigio, los tenía en su corte, con lo cual estamos hablando de un momento crucial en la historia de España y que yo creo que se pasa muy de puntillas en los libros. Y esperemos que este año sirva para poner en valor ese momento y que sirva de ejemplo de las sociedades contemporáneas cómo deben comportarse a nivel intelectual y cultural, ¿no? De darle esa importancia que merece como valor social, de concienciación social y de que todo el mundo se culturice, que todo el mundo lea, que todo el mundo dé valor a unas cosas que parece que forman parte del ocio y sin embargo la política y los conflictos forman más parte del pensamiento y de las conversaciones que hablar del arte, ¿no? En efecto, creo que en todas partes tenemos como un espacio muy grande o tenemos una idea errónea muchas veces aquí nos pasa a veces que tenemos ideas acerca de la Edad Media que no corresponden o que no juegan realmente ese papel. Y digo, Alfonso, como bien lo has mencionado, es un rey importantísimo dentro de toda la cultura, de toda la historia, insisto, como lo decía al principio, mundial, o sea, no nada más de España, porque es gracias a su legado que hoy tenemos mucho conocimiento de esa época, ¿no? Y bueno, Muy, me gustaría regresar un poquito más a lo que están haciendo ustedes, y mencionarle a la audiencia que tienen ya 5 discos publicados, ¿es cierto? Que de hecho mi preferido, tengo que decirlo, es el de Sefardika porque la no, bueno, Ángeles Núñez tiene una voz bellísima, pero también tienen un gran repertorio de música, para niños. ¿Y por qué para niños? A ver, díganme. Porque son siempre los olvidados de la música antigua. Cuando empezamos a tocar, había, aquí en España sí es verdad que hay muchas familias que quieren llevar a sus niños a conciertos de música antigua porque a ellos les gusta y quieren inculcar a sus hijos y quieren que ellos conozcan. Lo que pasa es que tienen miedo de que se aburran,
molesten al resto del público. Entonces, al principio, Emilio y yo comenzamos, había conciertos en los que poníamos papeles de reservado para niños para que ellos se pusieran en la primera fila y así pues pudiesen ver el concierto más cerquita y quizás lo aprenderían de otra manera. Y ahí fue cuando surgió la idea de por qué no hacer un concierto para ellos, no un concierto eh, infantil, sino en nuestro concierto se toca música medieval y se cuentan cuentos, pero de una manera se seleccionan muy bien los temas musicales, temas que sean divertidos, que no se aburran, que sean cortitos, que los niños puedan tocar las palmas, puedan incluso bailar. Y bueno, los cuentos igual, normalmente son cuentos escritos por Emilio y bueno, que tienen siempre un mensaje y también, bueno, se habla de la Edad Media para que aprendan disfrutando. Sí, nosotros nos planteamos que no hacía falta hacer un contenido sesgado para un niño porque no tenga alcance a esa intelectualidad. Cuando se lleva a unos estudiantes al Museo del Prado en Madrid, se lleva a unos estudiantes al Museo de Bellas Artes de Sevilla, se les lleva a ver una catedral, a ver un castillo, no se les lleva a ver un castillo hinchable, ni una catedral de mentira que parezca de colorines, ¿no? Porque nos entendamos una cosa, ¿no? Ni hay un Velázquez, ni un Leonardo da Vinci con unos dibujos especiales para niños, sino ahí está el contenido y la forma de explicárselo es donde sí hay que trabajarlo, ¿no? Para que puedan entenderlo y puedan apreciarlo. Nosotros, desde nuestra visión de enseñar música medieval para niños, que ellos pueden entenderla perfectamente, la pueden disfrutar perfectamente porque la música la puede disfrutar cualquiera, sea cual sea su intelectualidad, sus gustos, sus preferencias, solamente que hay que preparar ese concierto, ese contenido para hacerlo atractivo, pero no por ello hay que darle es como recortar algo que de por sí es bello, es verdadero y quién sabe, a lo mejor sabe más de música medieval que nosotros. Claro. Y de hecho, la mayoría de sus discos tienen unas ilustraciones bellísimas que también haces tú, ¿cierto, Emilio? Sí, tengo esa mala costumbre. La verdad es que desde pequeñito, gracias a mis padres, la inculcación por el arte siempre me ha acompañado, siempre me regalaban rotuladores en verano, en las vacaciones, siempre ha habido instrumentos musicales en casa, con lo cual he tenido muy fácil el acceso a las bellas artes por imitación, ¿no? Mi padre pintaba los sábados por la mañana, después mis hermanos mayores también hacían música o dibujaban, y yo por imitación desde pequeñito hacía lo mismo que ellos, ¿no? Porque me gustaba y disfrutaba y me relajaba y siempre me ha gustado. Al final soy el único de la familia que se dedica a la música y a la ilustración, pero bueno, vivo de ello y muy contento, ¿no? De estar en esa zona. Pero son un paquete completísimo, porque también las bolsas de Zara son impresionantes. Por favor, vayan a verlos en su página, Emilio Villalba, porque son preciosas. Y bueno, díganme, para seguir un poquito más con esto, ¿hasta dónde los ha llevado estos proyectos, esta música medieval? ¿Hasta dónde han llegado? ¿A dónde han viajado? Digo que ojalá pudieran venir algún día a México a darnos un concierto en vivo, pero hasta que eso suceda, ¿qué otros lugares han visitado? Pues viajamos sobre todo por España por la cercanía, porque viajamos en furgoneta. Llevamos normalmente unos 15 a 20 instrumentos que los tocamos en el concierto. Entonces viajar al extranjero es difícil para nosotros. A Francia, cuando nos llaman,
vamos en furgoneta, aunque nos coge un poquito lejos, pero vamos. Y Portugal también. Después hemos ido a Bucarest, a Croacia. Lo que pasa es que son viajes en donde tenemos que ir ya en avión y tenemos que ir con menos instrumentos, que no es nuestra forma ideal de tocar, porque nos encanta estar variando y que el público conozca distintos sonidos, porque hay gente, nosotros estamos acostumbrados, pero realmente hay gente que le llama muchísimo la atención cómo suena una viola medieval o cómo suena una zanfona. Entonces, viajar a México nos encantaría. Tendremos que ver la manera de cómo meter todos los instrumentos y nosotros dentro también. O en un play case o no sé, porque... Pero bueno, la verdad es que mucha gente nos pregunta siempre, ¿cuándo venir? ¿Cuándo venís? Y digo, realmente hay que buscar la manera primero y que por nosotros encantado, ya ves. Y bueno, aquí tienen su casa, ya saben, cuando vengan a México. Y bueno, ustedes han retomado mucho las cántigas, como ya habíamos hablado, y tenemos otro video para nuestra audiencia titulado Osque a Santa María, interpretado con ustedes Ivo Blanek, lo dije bien. Y antes de verlo, me gustaría muchísimo que hablaran un poquito a qué cántica corresponde, en dónde fue filmada, de qué habla. Pues bueno, os lo va a contar Emilio, que lo cuenta muy bien, pero está grabada en el mismo lugar donde ocurrió esa cantiga de Santa María. Wow. Así que doblemente especial. Sí, es muy interesante porque es una cantiga, de hecho eso es un trabajo que estamos haciendo de filmar algunas cantigas justamente en la localización que describe la historia que se cuenta en esa cantiga. Y es una cantiga muy bonita porque es una cantiga de paz, cosa que en la Edad Media parece que no existiera, ¿no? Que siempre había guerra. Sin embargo, es una historia preciosa y que también habla de cosas que la gente no comprende con esa lucha actual que hay de religiones. Lucha de religiones que realmente en la Edad Media no era tan así como nosotros lo entendemos en la actualidad. Es decir, ni el cristianismo ni el islam estaban tan conformados como ya lo están en la actualidad, sino que se parecían muchísimo el uno del otro. Y esta cantiga es un ejemplo de ello. Se desarrolla en lo que en el momento era una marca fronteriza, que era el monasterio de Tudía, y está frontera actualmente entre Badajoz y Sevilla, y en la época, en el siglo XIII, era frontera entre el reino de Sevilla y el reino colindante de Portugal, que aún pertenecía a una pequeña facción de Al-Ándalus que estaba ahí con una especie de isla. La cantiga cuenta cómo quedan dos ejércitos para intentar echar esa frontera hacia adelante o hacia detrás, un ejército musulmán que parte desde Portugal y otro ejército que parte desde una frontera muy cercana al lugar, desde Sevilla, y llegan por la noche a ese monasterio que es el punto más alto que está en esa zona y todavía se puede ver. Si se visita ese lugar, está un monasterio en una montaña a unos 1100 metros de altitud, muy bonito, y llegan de noche y resulta que no se encuentra ningún ejército con el otro, porque los caballos están en silencio. Llega, según cuenta la cantiga, llega el ejército musulmán, le rezan a la Virgen, que está allí todavía. Dato muy curioso porque la gente piensa que en el Islam la Virgen María no existe. Sin embargo, la Virgen, como madre de un profeta, en el Islam es muy venerada. Por lo tanto, los musulmanes cuando llegan le rezan a la Virgen y montan su campamento, dan de beber a los caballos y se acuestan. El ejército cristiano hace exactamente lo mismo, solo que llega por otro lado de la montaña, rezan a la Virgen, dan de beber a los caballos y se acuestan. La leyenda cuenta que como los dos rezaron a la Virgen no quiso que se encontraran. Es decir, ninguno se percata de la existencia del ejército porque los caballos no hacen ruido y al ser noche cerrada no se ven. Si se visita actualmente el monasterio, tiene como una forma la montaña redonda y arriba está coronado el monasterio. Alrededor hay un bosque y se puede entender fácilmente que si
cada uno se aloja a un lado del monasterio, no te vas a ver. Nosotros estuvimos filmando el vídeo cuando se hizo de noche, no ves nada. Ni siquiera escuchas cuando estás en un sitio al otro lado del monasterio. Con lo cual se entiende muy bien esa leyenda que pudo existir en la realidad. Cuando se hace de día, obviamente se ven los dos ejércitos y piensan que algo ha sucedido, que qué extraño que estaban uno al lado del otro y no se vieron. Y piensan que la Virgen no quiso que se derramara sangre delante de ella porque consideró que tanto cristianos como musulmanes eran buenas personas. Y ellos deciden pactar y no se celebra batalla alguna. Y eso es lo que cuenta esa leyenda. Una leyenda, una cantiga de paz preciosa que todavía se puede ver los abrevaderos donde los caballos bebieron. Qué hermoso. Pues entonces vamos a ver esta bella obra, bueno, pieza más bien, Os que a Santa María, una cantiga con Emilio en la guitarra morisca, si no me equivoco, y Sara en el adufe, con la voz de Ivo Blanek. Regresamos en unos minutos. Os que a Santa Maria sabem fazer reverência, mas se não ameneles, ela medi a venência. Os que a Santa Maria sabem fazer reverência, mas se não ameneles, meti a benencha a que esté cumplida de venede santidade ama pasena venencha e amore lealtade en vez de muy gran milagre direi ben mas cuídate la fe en tu día, que vete di, ben fe, ben ya. Vos que a Santa María saben hacer reverencia, mas que se non ameneles, ella meti a venencia. Gran cabalgada de moros, saiu pera os cristianos por refacer eles dano e pausos será sejanos e chegaron a tu dia todos as lanchas nas manos e ven a para da igreja pousaron sem detenção. Os que a Santa Maria sabem fazer reverência, mas não ameneles, ela meti a benença. Essa noite uns noutros albergaron que mais cercano podiam e na fonta a beberaron seus cavalos se beberen e tanto no bradaron que soisen me servisen ne soubesen conocen ya. Os que a Santa Maria sabem fazer reverência, mas não amem
ya. Otro día, madrugada, todos dali se partieron, e depois que cavalgaron, e sem suspeita se viron, muitos se maravillaron, desse tregua se pediron, por haber en este feito, como fora conocen ya, os que a Santa María saben facer reverencia, na casa non amen eles, e dame ti a venencia, os que a Santa María saben facer reverencia, na casa non amen eles, e dame ti a venencia. Pues regresamos con Sara Marina y Emilio Villalba. Una verdadera obra de arte esta pieza. Felicitaciones. Y bueno, pues casi se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos, me gustaría saber qué más viene en camino, qué más están preparando para todos los que somos sus grandes fans. Pues nos toca, por una parte, que nos gusta grabar cada año o cada 2 años un disco, y tenemos pendiente grabar este proyecto de medieval, con cantigas, con música de trovadores y de otros códices medievales, que espero que lo hagamos en breve, ahora a comienzo de año. También otro proyecto infantil, educativo, en este caso de una niña andalusí, porque ser andaluces pues, nos hace prestar más atención a lo que es nuestra cultura. Y no sé, continuar, ¿no? La décima musa. Ah, también, sí. Sí, que es los orígenes del flamenco, no el flamenco como tal, sino nosotros entendemos que el flamenco no surge de la nada, sino que es una lógica continuidad de la música antigua, de la música medieval, renacentista, barroca, que en un momento dado explota y fluye en ese arte, pero con los componentes que ya tenía la música antigua. De hecho, hay muchas imágenes que nos pueden dar información de gestos que ya son flamencos y que existen en la Edad Media, sobre todo en bailarines o posturas o, por supuesto, en cadencias en la música que ya se usan en el flamenco. Proyecto llamado La décima musa, que es un personaje también olvidado del que hablaremos. En este proyecto, la primera escritora profesional de España, una mujer olvidada del siglo XVI, cuando ni siquiera Cervantes ni Lope de Vega consiguieron vivir de sus textos, esta mujer, que firmaba con el apodo de la décima musa, ya vivía de sus obras literarias. No se conoce porque la mujer siempre ha estado muy silenciada en la historia del arte, y nosotros estamos ahí excavando, rascando información, y daremos a la luz cosas muy interesantes que estamos encontrando sobre este personaje que vivía aquí donde nosotros habitamos, en Sevilla. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Me parece que ese es un trabajo muy importante, sobre todo para la historia de las mujeres, y bueno, lo esperamos con mucho cariño. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera leer lo que nos han dejado los comentarios. Y de hecho tenemos una pregunta, pero bueno, primero tenemos a Carlos Acosta que dice: excelente charla.
Y Fernando Sor pregunta, ¿de los probables sonidos o de los sonidos reales de que se tenga evidencia? ¿De que se tenga evidencia? Mm, Fernando. No. Sí, creo que lo que está preguntando es lo que hemos hablado antes, ¿no? De saber si realmente es el sonido que sacamos de los instrumentos históricos es Si algo que se pueda saber sí, con certeza, con certeza, ¿no? Es muy complicado, sobre todo a nivel de afinaciones, probablemente nunca lo sepamos, ¿no? El único sonido medieval que tenemos con evidencia son las campanas de las iglesias y ni siquiera, porque la mayoría están restauradas y rectificadas, no se conservan ni siquiera campanas medievales en España, casi todas son del barroco, del siglo XVIII, siglo XIX, porque normalmente las campanas se fundían para hacer cañones en momentos de guerra, ¿no? O se robaban para hacer otros utensilios. Y los instrumentos, por ejemplo, también los órganos, que se conservan, que los más antiguos son del siglo XVII aproximadamente, con lo cual los instrumentos medievales, evidencia exacta, muy complicado. Es un acercamiento, ¿no? Incluso sonarían mejor que los que obtuvimos ahora, porque las maderas serían de mejor calidad que las que tenemos ahora, ¿no? Porque un ambiente menos contaminado y con árboles mucho más antiguos, mucho más viejos, y seguramente, al igual que se conservan muchos monumentos por la calidad de los materiales, que ahora construyen una casa y a los 10 años ya tiene que venir a hacer reformas, porque están regular hechas, antiguamente estarían mejor hechas que ahora, ¿no? Y los instrumentos sonarían incluso mejor de los que los estamos haciendo ahora, seguramente. Muy bien, pues Moana Ayopechtli dice, wow, qué maravilla que tomen en cuenta a los pequeños. Muchas felicidades por esta fantástica labor. Ahí seguiremos, ahí seguiremos. Igor Ayala dice, además de la evidencia iconográfica, ¿existen otras fuentes para la reconstrucción de los instrumentos del siglo XIII? En particular, ¿cómo deciden su afinación? Es una cuestión muy compleja, el tema de las afinaciones. Hay tratados medievales que son muy complejos, prácticamente parecen más bien tratados de alquimia que de música, porque se empiezan a ver unos círculos de afinaciones de todo lo que son los modos grecolatinos y no se sabe muy bien dónde hay que dividir la nota en ese sentido, las notas musicales, ¿no? Entendemos. Lo que hacemos es ir a fuentes posteriores, es decir, para saber cómo se afinaba en el siglo XIII, nos fijamos en el siglo XV, que ya sí empieza a haber tratados de afinaciones, o en el siglo XIV también hay tratados donde se dice cómo hay que afinar una viola de arco, que hay que afinarla en re, sol, re, la, con lo cual, si eso está escrito 100, 50, 60 años posterior al siglo XIII, pensamos que pertenece a una tradición anterior, ¿no? O una evolución anterior. Por lo tanto, hay que ir un poquito hacia adelante en el tiempo, donde ya hay textos para entender de dónde vienen, ¿no? Porque todo es una continuidad. No obstante, siempre tenemos que entender que es un trabajo especulativo y que podemos equivocarnos. Pero si nos funciona para hacer una música, podemos usar esa afinación para por lo menos que suene esa partitura. Muy bien, y por último, me parece, tenemos a Eduardo Fuentes que dice, vaya, qué talentosos. Una pregunta, ¿sus instrumentos utilizan alguna afinación en especial? Bueno, pues Sí, vemos que el tema de la afinación es algo, creo que porque también nos ven que con un solo instrumento suena como muy relleno, que yo creo que es algo que llama la atención a la gente y eso se llama afinación en abierto. En abierto es decir, que el instrumento en sí, si damos todas las cuerdas sin pulsar con la mano izquierda al aire, está dando como una especie de acorde, para que nos entendamos. Por ejemplo, puedo tenerlo afinado re, la, re, la. Al dar, siempre va a estar dando como una especie de acompañamiento, con lo cual hay cuerdas que están vibrando al aire que pueden acompañar a la melodía, con lo cual parece que son dos instrumentos en uno. Eso se sabe que se usa, en la época medieval porque en el Tratado de
Johannes de Grocheo en el siglo XIV habla de ello a la hora de afinar las violas. Hay que dejar cuerdas al aire que sirvan de acompañamiento para cuando se está haciendo la melodía y tener otras cuerdas que te sirvan de apoyo. Bueno, pues me parece que esas han sido todas las preguntas y felicitaciones. Y bueno, Sara, Emilio, ha sido un verdadero placer tenerlos como invitados en este festival. Saben que soy una gran fan de todo su trabajo y espero seguir escuchando mucho de ustedes y que nos puedan seguir deleitando con ese bello trabajo que hacen. Em, y bueno, no sé si quieran decirle algo a la audiencia mexicana antes de que me despida de todos. Sí, bueno, pues sobre todo agradecer vuestro entusiasmo en el trabajo que hacemos al otro lado del charco, como decimos por aquí, y disfrutar de la música que hacemos, que para nosotros, la verdad es que tenemos mucho feedback y muchos mensajes de cariño por parte del pueblo mexicano sobre la música que hacemos y la verdad es que nos encantaría poder pisar algún día aquellas tierras y poder conocernos, hacer la música y vernos en persona, ¿no? Porque tenemos, como decía, muchísimos amigos allí que nos siguen y que nos hacen preguntas y quieren conocer el legado de la música medieval española como hermanamiento, ¿no? Entre lo que nos une, ¿no? No solamente el idioma, sino una forma también de vida, ¿no? Así que muchas gracias por habernos invitado y por los que nos escucháis. Gracias porque realmente es lo que dice Emilio, los mexicanos sois los más entusiastas de YouTube, de Facebook, sois los que más mensajes escribís y la verdad es que se agradece porque nos da fuerza para seguir y también sois un ejemplo de cómo vuestro entusiasmo por conservar y por poner en valor la cultura que os coge a vosotros un poquito fuera de tiempo y que queráis rescatarla y mantenerla igual que aquí en Europa. Y eso de verdad que es muy, no sé, Potente, para mí potente. sí es muy, Es muy muy potente. fuerte. Pues Gracias. para nosotros es un placer. Gracias por haber aceptado la invitación. Insisto, es un verdadero honor. De hecho, aquí Graciela Morales dice, fue un deleite haberlos escuchado y saber de sus actividades. Y bueno, pues como verán, aquí el pueblo mexicano los espera muy pronto. Yo los espero muy pronto. Ya les dije, esta es su casa cuando quieran. Y bueno, gracias al Fondo de Cultura Económica, gracias a Educal y a Ardemac por crear este espacio de intercambio, por la oportunidad de estar con estos dos tan talentosísimos seres humanos. Me despido, soy Ania Mendoza. Nos vemos al rato en la emisión especial del podcast México Medieval. Sigan con la programación de este Festival del Libro Medieval 2021. Hasta pronto.